Bienvenidos una vez más a Experimentos SID. Hoy hablaremos del trastorno específico del aprendizaje, que es el término que engloba lo que comúnmente se conoce como dislexia, disgrafía y discalculia. Empezaremos con la definición que nos ofrece el DSM-5 sobre este trastorno. Sí, sé lo que estáis pensando, pero no os asustéis. El DSM está escrito en lenguaje formal y por lo tanto todo parece que sean tochos de palabras. Como ya sabéis, los documentos escritos en lenguaje formal suelen estar hechos para unos pocos privilegiados que pueden pasar de la segunda línea sin dormirse. Pero para facilitarlo, está todo lo importante marcado en negrita. El DSM indica 4 criterios para saber si alguien está padeciendo el trastorno específico del aprendizaje o no. El primero de ellos nos dice que debe haber una dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas, que tenga al menos uno de los siguientes puntos y debe estar presente por lo menos durante 6 meses. Muchos os preguntáis por qué para diagnosticar un trastorno existen estos periodos de tiempo en los que deben pasar normalmente entre 6 meses y 1 año para poder diagnosticarlo. Pues bien, esto es para evitar que lo que esté pasando realmente se deba a algo temporal en lugar de a un trastorno, antes de empezar el verdadero tratamiento. Por ejemplo, en el caso de la dislexia o del trastorno específico del aprendizaje, si se da durante un periodo de tiempo muy corto, puede que simplemente sea un pequeño retraso en el aprendizaje que se pase solo con el tiempo. Bien, entonces hay que tener uno de estos 6 puntos. Número 1. Lectura de palabras imprecisa o lenta y con esfuerzo. Las personas leen con lentitud, suelen adivinar palabras o tienen dificultad para expresarse bien. Bien, el punto de adivinar palabras es muy importante, porque muchas veces los niños que padecen este trastorno parece que estén leyendo una palabra, como puede ser por ejemplo coche, parece que la estén leyendo, pero en realidad lo que pasa es que están empezando a leer el co y automáticamente, por el contexto o por lo que sea, porque son personas inteligentes, les viene a la cabeza la imagen del coche y dicen, pues mira, es coche, pero no la han leído, la han adivinado por el contexto. Y esto es importante porque evita que se forme lo que conocemos como conciencia fonológica. La conciencia fonológica es la imagen mental, por decirlo de alguna forma, que te haces cuando lees una palabra. Tú estás leyendo la palabra coche y en tu mente se está formando la imagen de un coche, y esa vinculación es la que permite que acabes asociando las letras C o CH con el coche, con el objeto en particular. Y claro, ellos en este momento no lo están haciendo. El segundo punto, que debe haber una dificultad para comprender el significado de lo que se lee. Puedes no comprender alguna frase, puedes no comprender las relaciones que hay entre frases o el sentido real de lo que estás leyendo. El tercer punto, dificultades ortográficas. Estas son las que todo el mundo conoce. Añadir o quitar vocales, cambiarlas de lugar. Dificultades con la expresión escrita, que va por el mismo camino. El quinto punto, dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el cálculo. Por ejemplo, comprender mal el significado de los números, comprender mal las relaciones que hay, como puede ser no comprender que 4 es el doble de 2, o necesidad de contar con los dedos en lugar de recordar la operación matemática. Y por último, dificultades con el razonamiento matemático, que se reduce a tener dificultades para realizar operaciones. Uno de estos 6 síntomas debe estar presente. El segundo criterio habla de las aptitudes académicas. Estas se espera que estén por debajo de lo que se espera para la edad de la persona. Creo que actualmente se dice que deben estar unos 2 años por debajo. Es decir, un niño de 8 años debe estar rindiendo en clase como si tuviera 6, como si estuviera aprendiendo lo que se aprende cuando tienes 6. El tercer criterio nos dice que las dificultades de aprendizaje deben empezar en la edad escolar, pero pueden no manifestarse hasta que las demandas del entorno lo exijan.
Esto lo veremos más en detenimiento un poquito más adelante, porque es otra de las preguntas típicas. Si una persona puede tener dislexia de adulto, o por qué los adultos no se dan cuenta de que han tenido dislexia de críos, o sí, por ejemplo, muchos padres no se dan cuenta de que tienen dislexia hasta que sus hijos son diagnosticados, si les dice que es hereditario. Y por último, el último criterio es bastante común a todos los trastornos, y lo que nos dice es que lo que esté pasando, esas dificultades, se deban al trastorno específico del aprendizaje y no a otra cosa. También se pide que se especifique en qué área afecta el trastorno, ya sea en el área escrita, en el área de lectura o en el área matemática, lo que también se conoce más frecuentemente y más comúnmente como dislexia en el área de lectura, disgrafía en el área de escritura y discalculia en el área matemática. Por supuesto, puede afectar a más de un área a la vez, de hecho es lo más común. Por último, también se pide que se indique el grado de afectación, ya sea leve, moderado o grave. Ahora vamos a hablar de la prevalencia y la comorbilidad. La prevalencia es el tanto por ciento de casos que hay en la población, en la sociedad. Y la comorbilidad es con qué trastornos suele venir acompañado el trastorno específico del aprendizaje. La prevalencia es un poco confusa porque, según el estudio que se consulte, está entre el 4 y el 15%, hay datos muy variados, pero la mayoría de ellos suelen coincidir en que el porcentaje real puede estar entre el 6 y el 10%. Cuando lo pensamos, esto quiere decir que si en una clase hay 25 alumnos, pues probablemente 2 puedan tener problemas de dislexia. Es también más frecuente en hombres que en mujeres, en una frecuencia del doble o del triple. No debe diagnosticarse antes de los 6 o 7 años. Esto es, como hemos comentado antes, porque antes de esa edad puede ser simplemente un pequeño retraso en el aprendizaje y se pasará solo con el tiempo. No es recomendable diagnosticarlo antes de esa edad. Es un trastorno hereditario. En cuanto a la comorbilidad, se encuentra que el trastorno específico del aprendizaje suele estar bastante relacionado con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, con trastornos de la comunicación, con trastornos del desarrollo de la coordinación, con el espectro autista, con trastornos de ansiedad, con trastornos depresivos o con el trastorno bipolar. Bien, ¿por qué algunos adultos no se han dado cuenta de que tienen el trastorno específico del aprendizaje, aunque ya lo tuvieran desde niños? Porque es un trastorno neurobiológico. Quien lo tiene desde el nacimiento hasta que fallece. Vale, esto se explica con mucha facilidad. Imaginaos por un momento que estos 4 monigotes son 4 personas. El número de arriba de cada monigote indica su destreza en el lenguaje. Imaginemos que la destreza normal sea un 100 y que cada uno de estos presente problemas en diferentes grados. ¿De acuerdo? Y debajo tenemos una línea que nos indican los diferentes niveles del sistema educativo. Vale, ¿qué puede pasar aquí? Pasa que en primaria, por ejemplo, se te exige un nivel de 30 en cuanto a lectura, escritura o lo que sea, como 30 por poner un ejemplo. ¿Qué pasa? Esta persona que tiene 20 va a tener problemas en primaria. Se le va a notar mucho que tiene problemas de trastorno específico del aprendizaje. Sin embargo, la segunda persona que lleva 40 es posible que pase desapercibido, que incluso no note que tiene problemas, porque lo que le está exigiendo la educación, él lo puede dar, o ella lo puede dar. Pero ¿qué pasa? Esta persona llega a secundaria, y en secundaria el nivel sube, llegamos a 50, y aquí empieza a tener problemas. No puede leer bien, no puede escribir bien, no comprende, ya sabéis. Esto hace que se dé cuenta, o que los profesionales se den cuenta, de que puede ser un trastorno específico de aprendizaje, y lo ha detectado ahora, no en primaria. Pasa lo mismo con la tercera persona. Una persona que tiene una capacidad de 60, cuando llega a la secundaria la supera, y hasta que no llega a bachillerato y empiezan a exigirle más, no se da cuenta. Y claro, la última persona que puede tener una dislexia, un trastorno específico del aprendizaje muy leve, que le deja sus capacidades en 80,
esa persona ha finalizado el bachillerato y no se ha enterado. Y puede que ya ni se entere en toda su vida de que tiene un pequeño trastorno específico del aprendizaje. De hecho, esta última persona es posible que no se entere a no ser que acabe trabajando para la RAE. ¿Pero qué sabemos de las causas de la dislexia? Bien, en realidad no sabemos la causa exacta, pero sabemos algunas cosillas. Sabemos que hay locus en plural, que son puntos específicos de los cromosomas. Los cromosomas son donde se almacena toda la información genética del ser humano, y sabemos que hay puntos concisos, que también se llaman loci, que se ven afectados de alguna forma por la dislexia. De hecho, algunos de estos locus, se han renombrado a DIX1 hasta DIX7 justamente por el término dislexia. Son susceptibles de estar afectados de alguna forma si se tiene dislexia. Hoy en día, una de las teorías para explicar cómo afecta o por qué está causado el trastorno específico del aprendizaje es el de la vía magnocelular. Por simplificarlo mucho, diremos que la vía magnocelular es uno de los caminos que toma la información que entra por la vista hasta que llega al cerebro. En este caso, las palabras. ¿Qué pasa en un cerebro que no tiene dislexia? Simplemente, al leer la palabra, empiezas a procesarla en la unidad mínima con sentido, que es la sílaba. Entonces, las sílabas van pasando y van llegando hasta donde tienen que llegar en el cerebro. Y de esta forma, la palabra acompañar se forma en el cerebro y ya tienes la imagen visual, ya tienes el significado, ya tienes el contexto con las demás palabras y ya sabes de qué estás hablando y qué significa esa palabra. Claro, este proceso ocurre a toda pastilla. Pero ¿qué pasa en un cerebro con dislexia? Cuando la información empieza a pasar, no sabemos exactamente qué ocurre en esa vía magnocelular, pero algo ocurre. Algo que no deja pasar a la información o que hace que acabe en otra parte del cerebro que no es la que corresponde. Si los miramos cara a cara, ¿qué pasaría? Que esto es lo que suele pasar en la escuela muchas veces. Cuando una persona sin dislexia ha acabado de procesar la palabra, la persona con dislexia todavía está empezando, a duras penas habrá llegado una sílaba, o puede que incluso ni eso. Pero se le estará presionando para que lea con más rapidez, porque se esperará de él o de ella que lea con más rapidez en ese nivel. ¿Y qué es lo que pasará? Que todas las sílabas empezarán a aglutinarse y no llegarán a donde deben llegar. Estarán como con un atasco. Me estás pidiendo que acabe la palabra ya y en mi cerebro todavía no ha llegado la primera sílaba. Entonces, por ejemplo, muchas veces lo que pasa es que se quedan únicamente con la última sílaba, con lo último que han podido leer, pero lógicamente sin comprender, sin tener ese significado, ese sentido. Y esto es consecuencia de esa prisa que se le mete, de ese nivel que se le exige, que es el mismo que se le exige a los demás, cuando esta persona pues tiene una dificultad, porque no es otra cosa más que una dificultad, que le impide hacerlo a la misma velocidad, ahora, al menos ahora en esta etapa. Pero de todo esto hablaremos en la siguiente parte, que es la de los mitos. Así que nos vemos pronto.